Y así es todos los días ya, Todo desde eso, que empecé a hacer eso. y todo eso es nuevo. Obvio, yo no hacía antes eso. Yo no es que suena la alarma, y antes pues poner 10 minuticos y así, no tenía la cama. Llego, pongo el disco a 80, 90, porque ya sé que tengo que empezar a hacer el día con toda. Para responderle a las personas ya me controlo más. Antes me decían a mí, pregúntale a ese cómo problemas en el respondía. colegio por responderle a los profesores y ya, ya, ya pienso antes de hablar. He aprendido a estar siempre firme, a no dejarme bajar de ánimo. Aprender a controlarme, a saber cómo funciona mejor mi cuerpo y que pueda hacer muchas cosas que no tenía ni idea. Que me controlo más. Antes era muy impulsivo, ya no. Creo que han visto que me empiezo ya más temprano, que ya no soy ya no respondo tanto al instante, sino que ya me sé tomar mis palabras. Jugando me siento más fuerte, chocan las personas conmigo y rebotan. Cuando juego ya veo mejor los espacios, veo mejor la cancha, juego mejor, juego más tranquilo. Hoy hiciste una jugada que no habías hecho nunca, ¿verdad? Sí, hoy pude hacer algo que nunca había sido capaz. ¿Cuánto tiempo tuviste que entrenar la mente para eso? Casi 15 minutos. Porque antes me ahogaba mucho al jugar y la respiración me aprendió a llevar. Entonces pues daba mucha para mirar el balón, dónde le tengo que dar, dónde quiero que llegue el balón, la agilidad, la velocidad. Todo eso lo aprendí. Saber respirar y mentalizarse como a la hora de hacer un alargue, esa respiración y todo eso mejoré en el tiempo y la velocidad. Mantener las emociones controladas a la hora de un juego, estar metido en lo que está haciendo sin pensar en cosas que lo distraigan a uno y que le afecten a uno el rendimiento. Y hacer cosas que uno no se imagina hacer con el hecho de que uno se Le enseña a ver cómo funciona el cuerpo y la mente, y es algo que le da un cambio drástico a la vida de uno, que funciona mucho, no solo deportivamente sino en la vida cotidiana, muy efectivo. Algo loco, que es algo que uno nunca piensa que va a suceder, cosas que nunca había sido capaz y gracias a esto lograrlo, es algo muy loco. Más que todo, usted todo lo hace muy bien porque pues, imagínese, yo nunca me había sentido de esta manera porque es algo nuevo en mi vida y esta experiencia ojalá que me sirva para mucho, para el transcurso de mi vida. Ok, tienes un ejercicio, una prueba que te van a hacer un equipo internacional en unos 2 meses. ¿Qué crees que vas a llevar mejor a esa prueba con lo que has aprendido hasta ahora? Para que su equipo juegue mejor, para dar una ayuda extra a sus jugadores. Creo que si la gente conociera esto, lo que nos estamos enseñando, sería mucho mejor para cada deportista. Se volvería más fuerte mentalmente, tendría más control del mismo, tendría la capacidad de ser mejor. ¿Por qué? Porque puede ser más ágil, puede pegar mejor a la pelota. Es lo que las capacidades es la ventaja de tomar estas clases. Listo.